Para realizar el descifrado, se requieren los siguientes elementos. Primero, obviamente, el texto que necesitamos descifrar. Segundo, el alfabeto que se utilizó para el cifrado, indicando el número con el cual se representa cada letra. Tercero, el módulo en el cual se tiene que trabajar. El módulo es la cantidad de letras que posee el alfabeto utilizado. Cuarto, el tamaño de los bloques en los cuales se divide el mensaje cifrado. Quinto, la matriz clave K. El primer paso del proceso de descifrado consiste en hallar la matriz inversa de la matriz clave K. La matriz inversa de K se presenta como K elevado a -1, y su fórmula es la siguiente. La matriz transpuesta de K es fácil de hallar. Simplemente tenemos que convertir las filas de la matriz en columnas. La matriz adjunta de la matriz transpuesta de K es un poco más difícil de hallar. En este vídeo no explicaré cómo hallar la matriz adjunta, pero dejaré en la descripción enlaces a vídeos donde explican el procedimiento. También necesitamos el determinante de la matriz K. Como dije anteriormente, tampoco explicaré cómo hallar el determinante, pero dejaré enlaces a otros vídeos. Cuando ya tenemos la matriz adjunta, de la matriz transpuesta de K, y el determinante de K, podemos formar la matriz inversa. Es importante no reducir las fracciones de la matriz inversa de K, ni tampoco operar los signos. Si se operan los signos, o se reducen las fracciones, dificultará los pasos siguientes. El siguiente paso es hallar el equivalente modular, en módulo M, de la matriz inversa de K. Este paso es tal vez el más complejo del cifrado Hill. Ya tenemos la matriz inversa de K, pero los elementos de la matriz no se encuentran en módulo 26. Debemos convertir todos los elementos de la matriz inversa de K en números enteros positivos entre 0 y 25. El primer paso es convertir las fracciones en números enteros. Para hacerlo, necesitamos multiplicar todos los denominadores de todas las fracciones por algún número. La multiplicación de los denominadores por ese número desconocido debe dar como resultado el valor de 1 en módulo 26. Si el denominador es a, el número por el cual lo debemos multiplicar es x. La multiplicación de a por x da como resultado 1 en módulo m. Todos los denominadores de nuestra matriz son menos 1855. Pero, antes de buscar x, necesitamos convertir menos 1855 en módulo 26. Realizamos la operación menos 1855, módulo 26. La forma de hallar el módulo de este número ya lo había explicado anteriormente. Sabemos que menos 1855 módulo 26 es igual a 17. Entonces, 17, por un número x, es igual a 1 en módulo 26. El valor de x se denomina inverso modular multiplicativo. A continuación, explicaré cómo se encuentra. En aritmética, el inverso multiplicativo de un número es otro número que al ser multiplicado, da como resultado 1. De forma general, el inverso multiplicativo de un número x es 1 sobre x. X por 1 sobre x es igual a 1. Por ejemplo, el inverso multiplicativo de 5 es 1 sobre 5. 5 por 1 sobre 5 es igual a 1. El inverso multiplicativo modular es el número por el cual se debe multiplicar otro número, para dar como resultado 1 en un determinado módulo. Por ejemplo, queremos hallar el inverso multiplicativo modular de 11 en módulo 23. Es decir, necesitamos hallar un número x que al multiplicar a 11 dé como resultado otro número que sea equivalente a 1 en módulo 23. En este caso, el inverso multiplicativo modular de 11 es 21. Si multiplicamos 11 por 21, nos da como resultado 231. 231 es un número equivalente a 1 en módulo 23. Para comprobarlo, realizamos la operación 231, módulo 23. Nos da como resultado 1. Entonces,
comprobamos que 231 es equivalente a 1, en módulo 23. Hallar el inverso multiplicativo modular de un número no es un proceso simple. Primero, se tiene que obtener la combinación lineal, llamada identidad de Bézout. La identidad de Bézout es A por X más M por Y es igual al máximo común divisor de A y M. A y M tienen que ser coprimos. Entonces, el máximo común divisor de A y M es igual 1. Entonces, se tiene que hallar la combinación A por X más M por Y igual a 1. Por ejemplo, vamos a hallar el inverso multiplicativo modular de 17, en módulo 26. Entonces, tenemos que hallar la identidad de Bézout. 17 por X más 26 por Y igual a 1. Los valores de X e Y se obtienen utilizando el algoritmo extendido de Euclides, que explicaré a continuación. El primer paso para hallar los valores de X y de Y es obtener un conjunto de combinaciones lineales. La primera combinación lineal se obtiene dividiendo M entre A. Es decir, 26 dividido entre 17. En la primera combinación lineal, 26 es el resultado, y se obtiene multiplicando 17 por algún número, más el residuo que es 9. En la primera combinación lineal, el dividendo es 26, el divisor es 17, y el residuo es 9. En la segunda combinación lineal, 17 es el resultado, y se obtiene multiplicando 9, por un número, más el residuo que es 8. En la segunda combinación lineal, el dividendo es 17, el divisor es 9, y el residuo es 8. En la tercera combinación lineal, 9 es el resultado, y se obtiene multiplicando 8, por un número, más el residuo que es 1. En la tercera combinación lineal, el dividendo es 9, el divisor es 8, y el residuo es 1. Como se puede ver, cada combinación lineal se forma tomando como dividendo el divisor inmediatamente anterior, y como divisor, el residuo inmediatamente anterior. El proceso se detiene cuando obtenemos 1 en el residuo. El siguiente paso es despejar el residuo de cada combinación lineal. Es decir, despejamos 9. Despejamos 8. Y despejamos 1. Una vez despejados los residuos, se tienen que expresar como combinaciones lineales. De forma general, una combinación lineal es una suma de pares de elementos. Por ejemplo, si nuestra combinación lineal es V, entonces V es igual a K sub 1 por V sub 1 más K sub 2 por V sub 2. En cada combinación lineal de cada residuo, tenemos que expresar cada elemento como un par. Entonces escribimos 26 por 1, 17 por 1, 9 por 1. En el siguiente paso, tenemos que expresar todos los residuos, en términos de A y M. Teniendo en cuenta nuestra fórmula general de una combinación lineal, vamos a sustituir todos nuestros elementos K por las variables A y M. Teniendo en cuenta que A es igual a 17 y M es igual a 26. Nuestra primera combinación lineal es 9 igual a 26 por 1 menos 17 por 1. Reemplazamos 26 por M y 17 por A. El primer residuo expresado en términos de A y M es 9 es igual a M por 1 menos A por 1. Nuestra segunda combinación lineal es 8 igual a 17 por 1 menos 9 por 1. El 17 lo podemos reemplazar directamente por A. Con la combinación inmediatamente anterior, sabemos que 9 es igual a M por 1 menos A por 1. Entonces realizamos ese reemplazo. Toda esta expresión la multiplicamos por 1. Y operamos el signo exterior, menos, con cada uno de los elementos entre paréntesis.
Menos, por más, da menos. Menos, por menos, da más. Finalmente, operamos los elementos con valores comunes. A por 1, más, A por 1, es igual A por 2. Se suman los valores entre paréntesis. El segundo residuo, expresado en términos de A y M, es 8, igual A por 2, menos M por 1. La tercera combinación lineal es 1, igual a 9 por 1, menos 8 por 1. Podemos reemplazar 9 y 8, utilizando los residuos que se hallaron en las combinaciones lineales anteriores. 9 es igual a M por 1, menos A por 1. Y 8, igual A por 2, menos M por 1. Multiplicamos 1 por la sustitución de 9. Y 1 por la sustitución de 8. Operamos el signo, menos. Menos, por más, da menos. Y, menos, por menos, da más. Removemos los paréntesis innecesarios. Y operamos los elementos con variables comunes. M, por 1, más, M por 1, es igual a, M por 2. Menos, A, por 1, menos, A, por 2, es igual a, menos A por 3. Obtenemos que, 1 es igual a, M, por 2, menos, A, por 3. Con esta fórmula, obtenemos la identidad de Bézout. Obtuvimos la fórmula, 1, es igual a, M por 2, menos, A por 3. También podemos expresar esta fórmula, como, menos A, por 3, más, M por 2, es igual a, 1. Reescribimos la fórmula como, A, por menos 3, más, M, por 2, es igual a, 1. Obtuvimos los valores X e Y de la identidad de Bézout. Reemplazamos la variable A por 17 y M por 26. X es igual a menos 3 e Y es igual a 2. El dato que nos interesa es X. Menos 3 es el inverso multiplicativo modular de 17. Pero, menos 3 no se encuentra en el rango entre 0 y 25, entonces, se tiene que realizar la operación, menos 3, módulo 26. Como expliqué anteriormente, cuando se trata de obtener el módulo de un número negativo, se tiene que sumar una unidad al cociente. 26 cabe 0 veces entre 3, entonces se agrega una unidad. 1 por 26 es 26. Menos 3, más 26, es más 23. Menos 3, módulo 26, es igual a 23. Entonces, X es igual a 23. El inverso multiplicativo modular de 17 en módulo 26 es 23. El inverso modular multiplicativo de 17 en módulo 26 es 23. 17 por 23 es igual a 391. 391 es equivalente a 1 en módulo 26. Esto se puede comprobar hallando 391, módulo 26. Para convertir en 1 a todos los denominadores de nuestra matriz inversa, tenemos que multiplicarlos por 23. Pero, en una fracción, no solo se puede multiplicar el denominador. Tenemos que multiplicar, tanto el numerador, como el denominador, por X. Multiplicamos todos los numeradores, y todos los denominadores, por 23. Tenemos que aplicar la operación, módulo 26, al numerador, y al denominador, de todos los elementos de la matriz. El denominador de todos los elementos es 1. Esto se puede comprobar, realizando la operación, menos 42.665, módulo 26.
Entonces, el verdadero trabajo está en hallar el módulo 26, de todos los numeradores. Por cuestión de tiempo, no mostraré el proceso de la operación módulo de los numeradores. La matriz obtenida es la matriz equivalente, en módulo 26, de la matriz inversa. Es decir, convertimos la matriz inversa original en una matriz donde todos los números están entre 0 y 25. El siguiente paso es dividir el texto cifrado en bloques de tamaño n, es decir, en bloques de 3 letras. Luego, reemplazaremos cada letra por su respectivo número. Cada bloque de letras se representa como una matriz de una columna y 3 filas. A cada matriz de texto cifrado la llamaremos con la letra C. El siguiente paso es multiplicar la matriz inversa de K en módulo 26 por cada uno de los bloques de texto cifrado. Esta operación se puede representar como K elevado a menos 1, módulo 26. Por C, es igual a P. P es el bloque de texto plano, o bloque de texto descifrado. Tomamos la matriz inversa de K, en módulo 26. Y la multiplicamos por el primer bloque de texto cifrado. Así, obtenemos el primer bloque de texto plano. Repetimos el proceso para los otros 3 bloques de texto cifrado. Hemos obtenido los bloques de texto plano. Pero los números de los bloques no se encuentran entre 0 y 25. Por última vez, aplicamos la operación módulo 26 a todos los elementos de todos los bloques de texto plano. El resultado son las matrices de texto plano, listas para ser sustituidas por las letras del alfabeto. El último paso es tomar los bloques de texto plano y reemplazar los números por su correspondiente letra. El número 0 es la letra A. El número 19 es la letra T. El número 0 es la letra A. Etcétera. Hemos hallado los bloques de texto plano. El último paso es unir los bloques. Recuperamos el mensaje "ataca pronto" con su carácter nulo, X. Así finalizamos este vídeo. Gracias por ver.